Bueno, ahora después de la introducción podemos seguir ya con algunos ejemplos mucho más específicos y recuerda que tendremos un archivo de descarga con cerca de 40 ejemplos que puedes utilizar para tener una mejor idea de hacer algunas búsquedas en específico. Y entonces, ahora vamos a buscar en la Biblia, vamos a ir a Biblia y vamos a buscar, vamos a buscar tal vez pan, simplemente como objeto, pero queremos que sea en el Nuevo Testamento y entonces tengo 74 resultados. ¿Qué pasa si yo voy a la búsqueda de cláusula y yo puedo decirle, en este caso, necesariamente con etiqueta, eso hemos visto, no hay búsqueda sencilla en cláusula y le digo cosa, pan, recuerda, no es objeto, no puedo utilizar objeto dos puntos pan porque objeto se entiende una parte de la oración en la cláusula, entonces tengo que elegir, o en español, tengo que decirle cosa, dos puntos pan. Y entonces ahí están, tengo 91 resultados versus 74 resultados. Pero recuerda por qué la diferencia, porque lo que yo estoy buscando ahora son en las unidades más pequeñas, en estas cláusulas, y generalmente esto se ve mucho mejor cuando empiezas a definir al menos dos etiquetas importantes para diferenciar justamente la posición. Por ejemplo, podría decirle de esta manera, cosa pan, y al mismo tiempo podría decirle persona, Jesucristo. Y entonces presiono Enter y ahora sí, dentro de la unidad pequeña de la oración, yo tengo, tomando los 5 panes y los 2 peces, sé que tomando es una referencia a Jesucristo y tengo ambas, son 20 resultados. La pregunta es, ¿podría ser lo mismo en la búsqueda sencilla? Sí, podría ser lo mismo. Podría decirle tal vez Jesucristo, pero me va a buscar de esta manera, recuerda, donde aparece, en qué versículo aparece pan y Jesucristo, no importa si son parte de la misma cláusula, a diferencia del lado izquierdo, sino que está buscando estas dos palabras. Para que sea una búsqueda más parecida, yo tendría que decirle, creo que pan está bastante claro, podría decirle persona Jesucristo. Y cuando hago eso, acá tengo mi etiqueta, entonces hago clic y ahora sí tengo 168 resultados versus 20. ¿Por qué la diferencia? Pues simplemente porque acá yo tengo una donde aparece él, y aún en respondió está Jesucristo, pero está desconectado de la misma cláusula porque acá tengo una, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, esta de Mateo 4:4, por ejemplo, no se encuentra disponible. No tengo Mateo 4:4 porque no está dentro de la misma cláusula, a pesar de que está en el mismo versículo. Por eso la 168 se reduce a 20. Esto quiere decir que la búsqueda avanzada en cláusula realmente es muy bueno, porque me permite es dejar de pensar en versículo para pensar en una idea o en un concepto o una frase que recuerdo o en esa parte más pequeña que tiene sentido, donde yo quiero que dentro de este elemento que tiene sentido se encuentren las palabras de mi interés. Y no de forma separada, simplemente que no hay una relación y no aporta mucho, tal vez una búsqueda en específico que estoy haciendo. Veamos algunos ejemplos más. Yo podría buscar tal vez en cosa, no solamente pan, podría buscar tal vez ídolo. Entonces voy a presionar ahí Enter. Vamos a ver acá. No, ídolo, perdón, el acento, hay que tener cuidado. Ídolo, ahora sí. Y entonces, fíjense muy bien, cosa ídolo, y pues dice en este caso algo importante, no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, la misma definición, pero como es una cosa, a pesar de que no aparece la palabra ídolo, yo la puedo tener de esta manera en una cláusula en especial. Algunos ejemplos más, ¿qué tal si buscamos tal vez, ya hemos hablado de sentido curar, pero ¿qué tal si hablamos del sentido de un verbo, en este caso en específico? También podríamos buscarlo de esta manera. Por ejemplo, yo podría decirlo así. Sentido, ¿ok? Pero veo que tengo varias opciones, no solamente sentido en la cláusula, sino sentido de un verbo. Y el sentido de un verbo podría ser en este caso huir. Presiono Enter y puedo ver que son 42 resultados en el texto griego. Entonces, por ejemplo, acá tengo una palabra en esta cláusula más pequeña y me muestra esconderse. Efectivamente, ahora el verbo tiene, o el sentido del verbo es el de huir, a diferencia de buscar simplemente una búsqueda normal, tal vez buscar la palabra huir primero, luego esconderse. Estoy buscando el sentido específico de ese verbo, que viene a ser muy importante cuando estamos hablando de las cláusulas. Otro campo de búsqueda en cláusula que es igualmente importante son los modificadores adverbiales. ¿Qué es un modificador
adverbial. Esto es importante porque este modificador adverbial es una palabra o frase que se usa para modificar otra parte de una oración. Generalmente puede ser un verbo o tal vez un adjetivo, pero es importante porque tenemos de distintos modificadores. Por ejemplo, podríamos buscar todo lo relacionado, persona Jesucristo, pero esta vez añadiendo algo más. Espacio adverbial es la forma de utilizar esta etiqueta adverbial y nosotros le decimos todo lo relacionado con barcos. Entonces, ahora a este verbo o al adjetivo, mayormente al verbo, tiene que ser modificado o de forma directa relacionado a lo que es la palabra barcos. Y entonces tenemos entrando, perfecto, pero ¿dónde se está entrando? Es decir, ya estamos siendo más específicos en lo que tenga que ser con el lugar, el cómo, la forma, de manera específica en este caso, entrando, y la respuesta es ¿dónde? En la barca. Por eso, y a pesar de que no tiene la forma de manera específica, es decir, barcos y barca, tenemos una pequeña diferencia, pero por supuesto el programa lo va a entender. Podemos hacer algunos ejemplos más. Si queremos hacer una variación, podríamos escribir una tecla, tal vez la tecla C, y yo veo cuáles de estos podría utilizar, como son las etiquetas estructuradas que hemos mencionado. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cielo, y así que tengo Jesucristo, pero tiene que estar modificando con un adverbio, o adverbial, un modificador adverbial, y entonces ya no es simplemente levantando, sino que es levantando al cielo. Así que, pues, esto viene a ser muy interesante cuando queremos hacer este tipo de búsquedas. Pero también se podría incluir realmente aún en la persona de Jesucristo, por ejemplo, podríamos incluir en cláusula, algún lema que sea adverbial. Por ejemplo, escribo entonces lema, fíjense toda la cantidad de opciones que tengo, puede ser lema de verbo, puede ser lema de sujeto, yo voy a decirle adverbial, dos puntos, y como yo sé que es un lema adverbial, yo estoy vinculando al texto griego. Y si quiero gozo, por ejemplo, que Xara, podría escribir tal vez la X hasta que empiece a salir todo lo que tengo en el texto griego, luego la A o la alfa, luego tengo Rho y ahí tengo Xara, que es alegría o gozo. Entonces quiero en cláusulas, no en versículos, muy importante. Otra vez, hacemos una última de estas definiciones. No estoy buscando persona, Jesucristo y todo lo que es gozo. No, porque acá yo tengo cuando volvió Jesús y finalmente es un mismo versículo, pero no quiere decir que es la misma cláusula. Entonces, no estamos haciendo una búsqueda de esta naturaleza, como ya hemos aprendido anteriormente, sino dentro de la misma cláusula o unidad pequeña. Entonces, yo tengo esto, presiono Enter, y ahí tengo, ahora sí, en el Señor con todo gozo. Esto es correcto, es la unidad que tengo al otro lado, y luego tengo el cual por el gozo puesto delante de él, gozo, y aparte el cual y de él, sabemos que está hablando de Jesús, dentro de la misma unidad, aún con un lema adverbial que sea griego. Vas a ver estos ejemplos en el PDF que estoy dejando, que te va a servir realmente muchísimo. Pero no solamente este lema adverbial, de esta manera se podría escribir, sino que tal vez podría tener un sentido adverbial. Entonces escribimos sentido, ahí tengo todo lo que yo podría utilizar y puedes probar, guión adverbial, dos puntos, y tal vez yo quiero sinceridad. Entonces, todo lo que tenga que ver con este sentido, no estoy buscando, vamos a Biblia, buscamos sinceridad, y ahí tengo, bueno, en este caso en el Nuevo Testamento, solo 4 palabras, sino que estoy buscando este modificador al verbo o al adjetivo, pero que tenga un sentido de sinceridad, y entonces, en este caso, me dice el que reparte con liberalidad. Ya sé que esto es una cláusula, pero en este caso me está dando el sentido, liberalidad, traducido de esta forma, pero el sentido es sinceridad, de manera específica. En otros lados tenemos con sinceridad. Entonces, de esta forma puedo empezar a diferenciar y realmente el sentido es más amplio simplemente que la aparición de estas palabras. Muy importante. Puedes probar con alegría, con fuente, ahí tenemos varios ejemplos. Y antes de terminar, hagamos lo mismo, pero esta vez, en vez de sentido adverbial, que sea una superficie adverbial, es decir, donde realmente aparece cierta palabra en el texto. Entonces vamos a buscar, en el texto de origen, por supuesto, vamos a buscar o borrar todo esto. Vamos a decirle, yo quiero superficie, siempre en superficie hace referencia a ese texto
ya sea manuscrito o si es el texto de superficie puede ser a la Biblia, pero realmente como aparece en determinado texto objetivo y en este caso superficie adverbial, ahí lo tengo. Hago clic abajo y tal vez yo quiero la palabra dunamis. Entonces escribo en español, esperando que aparezca en griego. Ahí lo tengo y directamente puedo escribir. Yo quiero dunamis, acá está. Entonces presionamos enter. Ahora, lo que tengo en este caso, poder de Dios para salvación. Por supuesto, estamos hablando de dunamis de forma específica. Acá también yo tengo dunamis de forma específica y acá también yo tengo dunamis de forma específica y lo está buscando así en la cláusula, pero esta vez lo está buscando en el texto de superficie. Entonces está buscando realmente la palabra tal cual tiene que estar y por supuesto que es un modificador, está describiendo, es poder de Dios, está modificando realmente, está diciendo o está haciendo un énfasis en lo que estamos, en la palabra dunamis, en una cláusula o en una unidad pequeña de la oración.